Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por su asistencia. También tenemos que agradecer al Real Club de Regata de Santander la cesión del salón, que para el grupo de Mis Vegas la verdad que tiene una atención especial y siempre nos deja hacer nuestras actividades en estas instalaciones, que además de estar muy céntricas en Santander, pues para la gente que vive por aquí, por la ciudad, pues es único. Hoy tenemos un nuevo encuentro, una nueva actividad, otra nueva entrega, podríamos llamar también, que es del ciclo Paisajes de la Bahía. El ciclo Paisajes de la Bahía se centra sobre todo en mantener visiones distintas de diferentes profesionales, de diferentes personas, sobre una misma fotografía, una misma imagen. Cada uno lo ve de distintas formas. Entonces es una forma de entender, de comprender y de analizar un proceso que es totalmente natural en determinados años, luego viene un proceso antrópico que va alterando la bahía, que va conformando y que las diferentes personas, a través de los diferentes encuentros que vamos haciendo, pues nos van dando pautas sobre esos cambios, ese proceso evolutivo. Muchas veces son imágenes que tenemos en la retina nuestra propia, que nos acordamos. Además aquí en la Edad Media, pues nos lleva a tener bastantes años de observación, desde la niñez hasta estos días. Pero también hay cosas que pasan desapercibidas, cosas que a lo mejor cotidianamente se nos olvidan o no nos hemos dado cuenta. Entonces este ciclo de lo que se trata también es de abordar estos temas. Hoy en concreto tenemos a Ana García Negrete, que bajo el título de Bahía de Santander, una poética para la reflexión y el encuentro, nos plantea al hilo del ciclo otra cara de la bahía. La verdad que es muy distinta a la que estamos habituados en el grupo de Mis Vegas. La mayoría pues, es temas marinos, temas de biología, temas de patrimonio. Entonces hoy nos metemos en otro tema muy importante, creo yo, que es la visión de una escritora sobre este ámbito que es la bahía de Santander. Otra nueva forma de ver y de comprender el espacio natural y cultural. Ana García Negrete, natural de Castelldefels, ha ejercido su profesión en la administración del gobierno de Cantabria, de lo cual pues somos compañeros. Ya jubilados, pues ahí estábamos. Pero su verdadera vocación y disfrute es la escritura, donde bulle con la poesía. Inició su actividad con el grupo Cuébano. Desde entonces su obra poética se encuentra en revistas y libros, está incluida en diversas antologías de poesía escrita en Cantabria, siendo una de las voces más imprescindibles del panorama poético nacional incluso. Algo tendrán que decir las estaciones, publicado en la Sierra de Pisueña en 2005, fue su primer libro de poemas. Le siguieron, entre otros, muchos de ellos agotados, Memoria para seguir un rastro, y dice su nombre, El descrédito de la certeza, Premio José Luis Hidalgo, 2016, Entre la libertad y el compromiso, un estudio preliminar sobre la figura y la obra poética y dramática de Isaac Cuende, y el último, yo creo, si no me equivoco, es El balcón. El balcón, yo cuando lo vi ya la publicación, que si ya estoy sin mencionar la lucecita del balcón bahía, o sea, ya tenemos una García Negrete asomada al balcón mirando la bahía y nos va a contar cosas del proyecto de la bahía. Verso y prosa, hoy palabra de Ana García Negrete, que desde su visión literaria y humana aporta una forma de conocer, entender y vivir este entorno. En sus propias palabras, y abro comillas, de eso trata la verdadera convivencia ciudadana, compartir y pensar juntos. Razón primera que mueve a conocernos, a intercambiar ideas y aspiraciones acerca de nuestro espacio litoral, marítimo, la bahía. Y ya les dejo con Ana, que es la importante hoy. Bueno, pues, a ver, lo primero, ¿me oís? ¿Bien? Sí, ¿no? Hasta el final, que no... Sara, oyes bien, ¿no? Bueno, desde aquí igual. Bueno, pues muchísimas gracias por esta asistencia tan amable y tan nutrida
cumplida que siempre, bueno, deja el corazón ya palpitando, ¿no? Y bueno, con alegría de encontrarnos, ¿no? Porque para mí esta cita lo importante es el encuentro, y lo subrayo porque es un encuentro en el que sí que pretendo que reflexionemos juntos como ahora os iré contando. Así es que muchísimas gracias, como mil velas, ¿no? De gracias, ¿no? por esta tarde. Claro, yo pensaba, ¿qué podré mostrarles yo a las personas, a los amigos, amigas que vais a venir de la Bahía de Santander, que a todos os presumo habitantes, vecinos, que transitáis y que la conocéis bien? Entonces, ¿y esta mujer qué podrá contarnos, ¿no? Pues yo creo que podré ofrecerles mi humilde punto de vista, mi interpretación del espacio, y tal vez contaminado por una visión poética interesada o curiosa con la realidad de mi entorno, y la posibilidad de rememorar algunos versos iluminadores de nuestros poetas mayores. Por estas razones entiendo yo que la asociación Mil Velas, de la mano de Gerardo Castillo, mi compañero, me ha invitado hoy, y así es que tengo que daros a todos las gracias por ello. Esta cita me ha permitido pensar nuevamente en la bahía, un rincón que desde mis primeros años no me ha abandonado y ha sido origen de reflexiones y ensoñaciones, felices a menudo y tristes otras, como la vida que en ella se refleja y transcurre, que es la misma de todos nosotros, y porque su belleza requiere explicarse y comprenderse tanto como el dolor sentido por su eventual descuido que a todos nos convoca, el estrechamiento progresivo de su espacio habitable, sin que hayamos sido necesariamente responsables nosotros o conscientes de esa desventura, como colectividad que ha delegado en otros su cuidado, y quizá desde hace demasiadas décadas. Y yo en todo eso me quiero detener. Antes de saber qué era exactamente lo que quería decirles sobre esta superficie marítima que es un cosmos, no tenía una sola idea concreta, predominante, porque las diversas ópticas y perspectivas que la definen en mí, que la he vivido siempre, son complementarias unas de otras, alejadas de la oda lírica, eso sí, o de la postal distante a la manera de una diosa clásica, encorsetada o romántica. Yo me alejaré de esa visión que quizá los poetas de antaño fuera esa fuente de inspiración. Y aunque hablar de todas ellas es excesivo para una charla que pretende ser grata, corresponde pensar juntos lo que ella nos da, en justa correspondencia a la admiración y al amor que solemos declararle a nuestra bahía. Cuando paseamos siempre decimos eso que tenemos, qué bahía, qué paisaje, cada día es diferente, ¿no? Al menos esto es algo común, en mí también. Pero no es contemplación lo que pide únicamente, es pensamiento, atención y diligencia en su custodia y cuidado. Mi intervención de hoy se ciñe a esta petición de mi amiga la bahía. ¿Quién puede resistirse a los cambios de luz y tonalidad de este espacio cuando el sol se esconde o brilla y la lluvia atenúa y matiza una cierta bruma o calima que reconocemos propia y es parte de nuestro ser? ¿Cómo ignorar los matices, los vientos, el del sur y su reflejo en las olas, en el color del agua, el perfil nítido y profundo de las montañas, todavía también borroso, sus semblantes distintos, las olas encrespadas o el espejo de su calma absoluta? Si vemos atravesarla coloridos pesqueros, traineras o picudos veleros, regresando tranquilos o regateando, nuestros ojos clavan la vista en su avance contra o a favor del oleaje. Y ese es un espectáculo que nos maravilla y se convierte en experiencia interior, porque la belleza del movimiento en la mar imanta a quien la observa y contagia. Los poetas la han referido de manera laudatoria o presagiando la calma o la tragedia, y suele la tristeza acompañar su visión o
su nostalgia de las olas. Otros poetas se miran en su espejo y usan su figura para pensar la propia existencia y el devenir mundano. Distintos puntos de vista, distintas maneras de mirar. Citaré brevemente a algunos de ellos e intercalaré sus versos para que la memoria de lo que la Bahía les ha inspirado se guarde y se mantenga nombrando a nuestros autores. El escritor José María de Pereda defendió en sotileza un léxico popular y marinero que reconocemos a menudo y sigue vivo porque continúa en el uso actual. Todavía oímos y nos gusta utilizar esas palabras. Poetas como Gerardo Diego puso título a su ciudad en Santander, Mi cuna, mi palabra, y recorre su paisaje en el poema Sur de la Bahía, dedicado a Antonio Cuervas Mons. De Somo al Puntal andando, que quiero oír cada grano de la arena que voy pisando, y del Puntal a Pedreña, en bote casi chinchorro, poco más que un almadreña, y de Pedreña a Pontejos, Pontejos al astillero, a pie como un buhonero, mi costa sur, mi escenario. José del Río Sáiz, Pic, en versos del mar y otros poemas, se ensimisma idílicamente en la Bahía de Santander en el poema Regreso. Otra vez, Santander, aquí me tienes, descansando en la paz de tu bahía. Dame para ponérmela en las sienes la corona de tu melancolía. El ancla he echado en ti breves momentos, después de recorrer medio planeta. ¿A dónde los caprichos de los vientos llevarán de mi vida la veleta? Jesús Cancio, en sus olas y cantiles, que la acabamos de ver en la biblioteca maravillosa de este club, que nos va a enseñar Elisa, Jesús Cancio retrata en general un rudo entorno marinero, ¿no? Y de los marineros que tienen que luchar contra las condiciones más adversas, pero también guarda para nosotros versos donde celebra las regatas, y me he decantado por uno de regatas. Qué hermoso es el día, qué alegre es la fiesta, y qué regateo el de las traineras. Leopoldo Rodríguez, alcalde, en su playa de octubre dirá, más pensativo: hombre, sueña un momento, conoces el milagro de una noche de luna sobre la Magdalena, el tesoro de aquella tarde de azul nordeste, el paisaje que se reconoce único y sensible y que lógicamente Leopoldo reconoce, ¿no? Con esa belleza intocable. José Luis Hidalgo, por su parte, expresa en Su mar entre casas: faro en el frío, arena, mar gris, mar sin agua, mar. Otros poetas, como Julio Maruri, también hablaron de su mar. Si pudiera, avanzaría una noche cauto hacia la frontera de la mar. Y una ola, y otra ola, ola, mar, quimera. Jugando con los sonidos y las palabras. José Hierro, en su poema A la bahía donde ahora vive la excelente escultura del artista Gemma Sobrevilla, dirá en Luna de agosto: qué tristeza, romántica bahía de Santander, ahogada en un encaje de arenas. Sobre tu cristalería, hermética desde hoy para mi viaje, se mirarán volúmenes de montes, verde frío y nocturno sus cortezas. Álvaro Pombo, en sus protocolos y en las variaciones, recuerda el Santander de la juventud o la infancia. En la variación quinta poetiza: y la ciudad poblada por el mar de octubre a octubre, las islas umbrías del indeciso viento, las azoteas nupciales, y la cuesta arenosa bordeada de tamarindos húmedos. En la explanada no lejos de la playa se reunían los jóvenes al atardecer. Isaac Cuende, en su libro Con el mar a cuestas, mira a la bahía. Abocados al mar, empapados de viento, de sal y de sol, soñamos. Cruza un velero de estampadas velas, rostros de amigos, tajamares humanos. También en Desnudos hace toda una exhibición de las artes de empatar anzuelos y cuerdas a partir de los nudos marineros más conocidos, como luego verán al hilo de otra idea, esos
nudos que supongo que muchos de nosotros habremos practicado, tratado, ¿no? Mi padre desde luego me trataba de enseñar muchos de los nudos que aprendí, algunos olvidé porque eran algo más complejos, pero me encantaba esa enseñanza. Pues bien, podríamos así reencontrarnos con todos ellos en la experiencia personal vivida en primera persona con la idea de compartirla. De eso trata la verdadera convivencia ciudadana. Compartir y pensar juntos, razón primera que mueve a conocernos, a intercambiar ideas y aspiraciones acerca de nuestro espacio litoral marítimo y dejar huella en el exquisito cuidado de nuestras intervenciones, tal como cuidamos nuestros hogares y sus aledaños. Porque se trata de lo sagrado, que es la propia casa donde compartir la vida con nuestros próximos, lo que define una conducta alejada de la depredación y opuesta a la búsqueda del rédito, defendido por encima de nuestras necesidades esenciales, más humanas y duraderas deben ser. Quisiera, e insisto en ello, que compartamos una experiencia de reflexión importante en estos tiempos raros como mínimo, y que quedara entre nosotros esta cita como la posibilidad de pensar amablemente, es decir, con atención entre quienes la hemos amado, vivido y visto transformarse por dentro y por fuera, quienes la hemos paseado siendo jóvenes, con nuestra mirada puesta en horizontes desconocidos a su través y admirado su belleza incontestable vestuario, esta porción del mar Cantábrico al que pertenece lo mismo que nosotros. Vamos juntos, Bahía y nosotros. A todos nos hubiera gustado que la bahía siguiera siendo la orilla y el fondo de riqueza natural y biológica que otros heredaron. Su ribera, incluso encogida, hoy merece defenderse. Recuperar su vida animal, su fisonomía, requiere revisar los usos actuales o sus desviaciones. Es obligado hacerlo porque la naturaleza detenta su valor intrínseco e imprescindible para nuestra supervivencia, sin más añadidos. Pero también por su importancia simbólica y emocional en la cultura que nos define, la que fuimos construyendo y representa a los habitantes vividores de la bahía, no a meros observantes que a distancia se maravillan de nuestro topónimo, absteniéndose de pensarla tal y como es, diría Aurelio Arteta en su libro Mal consentido. Si nos abrimos a este espacio cóncavo, veremos al frente y al fondo pueblos salpicando el paisaje donde han vivido comunidades distintas a lo largo del tiempo, con una experiencia y visión de la ribera, modos de vida, costumbres, necesidades e historia de bahía diferentes a la nuestra tan urbana. Habría que preguntarse qué es lo que esos habitantes ven y cómo nos ven a esta orilla que mira al sur y ocupa la parte construida y adoquinada del paisaje. Este lugar donde vive casi la mitad de la población de nuestra comunidad autónoma, con la complejidad manifestada en cada decisión que la afecta. Sabemos que nunca seremos sus poseedores, ni siquiera transitorios. No es y no ha sido nuestra jamás, y no nos pertenece. En todo caso, genera un deber de cuidado y respeto ciudadano, insisto en ello, y el compromiso con los que heredarán lo bueno y lo malo de nuestras acciones de pobladores salvajes o prudentes. Yo he conocido su fisonomía desde la centralidad urbana y también la he navegado. He mirado hacia el este cada amanecer antes de ir a estudiar en la casa de mis padres y conservo la memoria del sol y de las nubes absorbiendo los rojos anaranjados, violetas y azules imborrables sobre la silueta oscura de la costa, los arenales del Puntal que se difuminaban hacia septentrión, por el otro lado hacia el oriente, del Cabo de Ajo y más allá. He vivido años en un edificio ganado tristemente al mar, y ese privilegio me ha hecho pensar a menudo en lo irreversible de su lengua, en que la bahía ha sido recortada y domesticada durante generaciones, hasta hacer desaparecer su marisma que nadie recordará en poco tiempo. Esa es la innegable historia, y si hubo acciones irreversibles, no deberemos avanzar en razones que la menoscaben un solo centímetro, o en su deterioro parcial o total de pulmón enfermo.
las orillas hasta ahogar su respiración animal, rocosa, herbácea, y su naturaleza de ser viviente, si tenemos en cuenta, además, las acciones que algunas industrias despistan, perjudicando su supervivencia. Recordarán que hace años se habló de una intoxicación de almejas allá por la zona de Astilleros, en Menajeres, en Guadalajara, y las mariscadoras lo recuerdan bien. Saben que se hizo un daño irreparable por este o este motivo, no siempre atinan exactamente, pero ellos pueden contarnos mucho de ese deterioro. El poema de Ángel Sopeña habla de ello en bajamar, y lo dice muy bien. Cogía en la mano las esquilas del agua y comía la forma sólida del mar, su pequeña transparencia uniforme, y luego tú pescabas con una cabeza de pez y una red pequeña. Venían los seres como moscas, como insectos del mar, como bichos de corazón salino y solitario. Así era antes. Donde se respiraba yodo, sulfuros, sales y algas, ha desaparecido parte de la vida, y en ocasiones todo ha quedado oculto bajo una espesa capa de arena que no la permite respirar ni emanar su olor inconfundible. Toda vida ha desaparecido de estos espacios y sin ella su contenido se vacía en las palabras páramo o marismo. Nadie puede rebatir estos hechos y las consecuencias afloran en conversaciones, reivindicaciones y acciones políticas que devienen de cuestionables cuidados de esta criatura sensible y bella que no puede defenderse por sí misma si no somos nosotros, los humanos, quienes ejerzamos sin titubear su protección como si de una hija, un hijo se tratara, a favor del mar vital que nos viene sosteniendo. Somos nosotros quienes debemos estar atentos a sus demandas, a sus necesidades orgánicas por amor, y no al contrario. Si ejercemos una actitud cuidadosa, habrá intervenciones que no nos atreveremos jamás a proponer. Fui niña consciente del mar marítimo a finales de los años 60. La entrada al puerto de los barcos grandes y pequeños se enfoca al aproximarse a la península de la Magdalena, dejando a la izquierda la pequeña isla de Mouro y avanza hacia la Canal, ante los arenales de Somo y el Puntal, rozando la isla de los ratones que dio nombre a la revista poética que fundó Manuel Arce en 1948, donde los poetas que le acompañaron, como Julio Maruri y José Hierro, dieron a conocer sus versos y los de otros tantos, como Gabriel Celaya, que abrió la colección de poesía. Hemos visto entrar tantas veces a estos barcos que quizás no pongamos la atención que requieren las maniobras del práctico del puerto, que de niña y con las explicaciones autorizadas de mi padre me fascinaba mirar, aliada a los prismáticos que a pie de una de las ventanas había en casa. De hecho, vivía allí, al lado de la ventana, y nos permitió curiosear y aprender mucho. Igualmente comprendí muy pronto la importancia de dragar cuidadosamente nuestra bahía y las razones de por qué veía trabajar de forma constante aquella plataforma flotante diferente del resto de las embarcaciones. La acumulación de arenas y depósitos haría inviable su navegación para los barcos de calado por una parte y dejaría anegadas de arena otras zonas debido al encogimiento del espacio marítimo de nuestra bahía, la necesaria respiración y renovación que la hemos sustraído. La decantación inevitable de la ría del Cubas, que conforma el estuario de Miñera, no lo explica todo ni mucho. Y hay que seguir pensando en ello o nos lamentaremos en las cabezas de nuestros descendientes sin pagar factura por todo ello. Si es posible desandar algunos caminos, no deberíamos dudar en hacerlo entre todos. Los primeros ferries, como el Monte Toledo y los que vinieron detrás, fueron durante años un acontecimiento observado con calma. Recibir entonces no era percibido como invasión ni como amenaza a la tranquila convivencia, y
sí como símbolo de tiempos modernos de un país que se abría al exterior. Pero ya en este siglo de locura viajera, ¿a cuántos ferries y cruceros estamos dispuestos a acoger sin ahogarnos en ese gentío que desembarca sin amor ilimitadamente? Sabemos que ensucian a la bahía, dejando de rondón combustibles y dañinas sustancias, o deterioran los fondos y playas naturales, no ficticias, que son nuestro verdadero tesoro a conservar. Yo vi como el puerto fue desplazándose hacia poniente, allí donde los enormes silos se levantan aún hoy en posición de tótems observadores de la ciudad y tal vez algo más en lo que acumulan. Ese alejamiento absolvió en parte al centro de la ciudad de la carga o descarga del carbón y de otras mercancías volátiles, pero solo para trasladarlo a otras zonas del fondo de la bahía. Recuerdo que cuando se levantaba el viento del sur, mi madre cerraba ventanas y persianas a cal y canto y a toda velocidad, como defensa casi instintiva, pero toda la ciudad seguía recibiendo aquel soplo inevitable. Vimos levantar en los primeros 70 la estación marítima del arquitecto Ricardo Lorenzo como acompañamiento a la modernidad del ferry. Vimos una cubierta que asemejaba olas y nos maravillamos de que tales cosas pudieran hacerse. Y a cambio, una parte importante de los muelles quedaron clausurados en el centro de la ciudad como una zona ciega. Los prismáticos me permitieron fisgar todo eso y mucho más, incluso cosas que no diré aquí. Pude ver con detalle los páramos intermareales y a las mariscadoras del otro lado de la bahía, a la bajamar y sobre todo en las mareas vivas de septiembre, cuando agachadas extraían las chirlas y almejas, cámparos, mejillones, muergos y morgueras, enfrascadas en la riqueza de aquella ribera fértil. Los arenales quedaban a la vista y las lanchas reginas debían maniobrar sinuosamente para no quedar varadas. Yo, de hecho, vi como alguna se quedó varada, porque la mar bajaba tanto en esas mareas vivas que durante un rato se tuvo que quedar por allí. Podíamos observar cómo trabajaban incansables antes de que la marea regresara. Algunos sábados iría a comprar con mi madre al mercado de la Esperanza aquellas maravillas. Me temo que en gran parte esa labor ha quedado definitivamente mermada por especies híbridas y de cultivo. Y yo me pregunto, ¿qué hemos hecho mal? Si tras el esperado saneamiento de la bahía, la mejora de aquellas condiciones no han servido para posibilitar la continuidad de especies y vida para sus moradores, generación tras generación, ¿qué es lo que ha fallado? ¿A qué se debe la casi desaparición de ese marisqueo y por qué las gentes futuras no disfrutarán de lo mismo que otros pudieron hacerlo? ¿Por qué estos espacios de pertenencia, en último término, a la humanidad que los transita o no, y a los que seguirán llegando, están heridos o arrasados? Contar estas historias a los hijos e hijas, cargadas de contenido, de tradición y de riqueza, acerca de lo que ya no podrán conocer, o por el contrario, recuperarse si se preserva o se retoma su cuidado, nos deja pensando un problema generado que no puede achacarse sin más reflexión a los tiempos modernos o al futuro que exige exprimirlo todo. La literatura nos fue informando de la mano de Odiseo y de los relatos más antiguos de la importancia del mar que ha construido nuestra cultura occidental. Los litorales son lugares de esperanza, de encuentro y de intercambio, además de enorme valor cultural, y en derredor se ha ido afirmando la vida. Apenas somos conscientes de su importancia extraordinaria. Ermitas, molinos, industrias del mar, puertos y lonjas, diques y astilleros, carpinterías de ribera, lugares donde tejer redes de pesca y también de amistad, además de riqueza. Después llegarían los rellenos y los muelles, ahora centenarios de Maura, Alvareda o Calderón, y muchas viviendas, quizá demasiadas, o demasiado altas, o demasiado juntas, y sabemos bien a qué se debe ese diseño agotador de ciudad. Nos recuerda que los espacios construidos por la mano de sus habitantes son paisajes urbanos que pueden ser perfectamente iguales y reproducirse ad infinitum, o modelarse a nuestro antojo, o todo lo contrario, abandonar su causa.
y dejarla a su suerte, lo que deriva en feos barrios desordenados y ciudades precarias. Causa también de mis pensamientos y seguro que también de los de ustedes. Lo que no ocurre con los espacios abiertos que la naturaleza nos brinda. Observamos cómo la gente busca incansablemente lugares privilegiados donde vivir o pasar el verano, construyendo aspiraciones sin anticipar que los mismos espacios que anhelan mueren por la ansiedad expansiva de quien persigue esa quimera. Seamos ambiciosos con la bahía por amor y respeto a quien la habita, no por cálculo. Exposiciones de la autoridad portuaria en el Faro de Santander, como la actual, Despertar el agua, notas para una fenomenología del litoral, de los artistas visuales Jonás Porcini y Alice Payot. Desarrollan la controversia que rodea la palabra litoral en su relación con los seres humanos, los animales terrestres y acuáticos, en tanto es necesario preservar la biodiversidad de las aguas. Fin de la cita. Hablan para nosotros. Si no la han visto, bueno, es un buen momento también para ver cómo los fondos se van ensuciando terriblemente. Donde había antes vida, pues ahora es lodos plásticos y demás terribles, ¿no? En las naves de Gamazo, otra exposición llama a detenerse. Subrayo esto porque son las propias instituciones las que nos están brindando la posibilidad de llegar a este conocimiento. Naves de Gamazo, de exposición del ser nómada al ser sin lugar, de la artista Montserrat Soto. En ella se habla de los variados espacios habitados y las presiones que ejercen sobre las personas que los ocupan, la ecología y la memoria. Y aunque su discurso vaya más allá de los mares, nos interroga igualmente como ciudadanos habitantes de este lugar y del resto del mundo. Recientemente, la profesora María Maza, investigadora en el Instituto de Hidráulica Ambiental, habló en el Ateneo de Santander sobre las zonas costeras, los efectos del cambio climático y los cambios en las tormentas. Recordemos juntos aquella del año 2014 y sus consecuencias devastadoras en nuestra costa y en las playas, a las que se pretende poner muros, y no será la última. En la Fundación Telefónica se puede ver la exposición Ecos del Océano, del experto en bioacústica Michel André. Ahonda en el misterio de la evolución de los océanos a través del sonido. Muy interesante. Me ha hecho pensar en las motos acuáticas que perturban a todos el silencio de la superficie de la bahía y empeoran bajo el mar la vida de los peces, destruyendo y ahuyentando su permanencia por algo tan pequeño y, si me lo permiten, frívolo. Y sería deseable poner, en fin, un límite a esta diversión, como en tantos otros lugares, cuando ya se saben sus efectos. Estas y tantas otras noticias al tiempo nos advierten del auxilio que debemos prestar al ámbito marino y a sus costas. Y no exageran las fotografías, no exageran los animales desorientados, los fondos esquilmados, la basura o la contaminación. Nada está trucado en las imágenes que hemos visto, porque es necesario saber y constatar las pérdidas. Y no es obligado pensar y prevenir lo mejor de nuestros entornos. El respeto al espacio natural no debe necesitar ser defendido si la belleza, su ser único, natural y equilibrado, basta para reconocer lo singular por ser inencontrable en cualquier otro paisaje, en cualquier otro lugar del mundo. No hay más que uno. La naturaleza pide cuentas a la línea de costa, a los muros, a las piedras, a la arena y al lucero del alba. Y no deja de pulir y devastar todo lo que encuentra en su avanzada, viviendas incluidas, si ocuparon el espacio de forma imprudente o invasiva. La naturaleza es perfecta en sí misma. Somos nosotros quienes le reprochamos nuestro absurdo intento de hacerla distinta. Si la premisa es forzar a la naturaleza, ¿no debería ser antes el deber de ampararla? ¿Quién propone el juego y las reglas?
Es lícito insistir en la transformación de los espacios que deberían haberse preservado, incluso de nuestra presencia, al margen del interés concreto. ¿Cuánto más queremos? ¿Y en nombre de quién resuena en los oídos? Desde la plataforma Salvar la Magdalena quisimos hacer partícipes a la ciudadanía de que era innecesaria esa enorme cicatriz que sutura el abdomen de la pequeña ensenada en el interior de la bahía. Verla levantarse como una pústula ante la vista no era deseable. No estamos en cualquier soso paisaje del Mediterráneo masificado, al Mediterráneo masificado. ¿Por qué debemos dejar de ver lo que ha vivido natural frente a nosotros? Un encaje, un bordado perfecto y primoroso que nos fue regalado por la naturaleza, que muchos desearían poder disfrutar y cuidar para la posteridad. ¿Y quién dice que carece de una atroz importancia? Yo veo una grisalla ciclópea que ofende la mirada sensible y oculta el paisaje durante el paseo o el baño con altura de muralla. Ustedes mismos podrán comprobarlo o lo han comprobado ya. Eso quisimos, hacer pensar, no declararnos como un motín de guerra que parecía que era lo que querían transformar. No, queríamos dialogar, queríamos hacer pensar, queríamos defender un espacio dedicado, perfecto, y buscar otras soluciones, que por cierto, esas playas antes no eran así, y nos empeñamos en cambiarlas, y ahora parece que hay que hacer una defensa excesiva en que se queden así, no como eran. Porque digo yo, ¿qué hay de las rocas donde los niños prefieren aprender, pescar y jugar con sus cubos y rebeños? ¿Y de los charcos y pozas de belleza incuestionable? ¿Por qué es mejor tumbarse en todas partes y no pasear y disfrutar de otros modos? ¿Por qué queremos e insistimos en ocultarlas bajo toneladas de arena uniformando los espacios? Y si ha de ser así, que no sea al menos construyendo tabiques y cercas. ¿Qué hay del olor de las algas entumecidas que un relleno de arena adormecerá sin perfume alguno, lo que era vergel y jardín marítimo? ¿Qué del caminar, jugar a las palas, nadar, bucear sabiendo que escuchamos las historias de nuestros mayores a través de los rumores marinos, los barcos que han cursado todas las historias imaginables, los remeros y sus traineras? ¿No conservaremos todo eso? Existen algunos lugares que son ricos por lo que aportan y bellos al contemplarlos, simplemente, y debemos dejarlos tal como los encontramos, que ya bastante de ellos podemos aprender. Traigo a Gerardo Diego como aval de mis palabras en su poema Playa de los Peligros, dedicado a su hermano José, y escuchen lo que dice. Esa playa que era y lo que es. Playa de los Peligros. No sé por qué me evocas la sensación concreta de una isla de Caribes. Tú que contemplas muda tras tus abruptas rocas el desfile de las dragas, de gánguiles y aljibes. Allá, cuando era niño, leyendo a Julio Verne, debió en mí germinar esta imagen bizarra y en mi sagrario vive. Hoy sobre mí se cierne, tapa de mis recuerdos, este cielo bizarro. Iba yo entonces solo por escollos y breñas, soñando en Robinsones y en aventuras locas, y eran para mí islotes las verminosas peñas y acantilados trágicos las florecidas rocas. Eso era lo que era la playa de los Peligros. Que no hay nada. Yo he solido salir a caminar la bahía y a mirarla con la vista puesta al frente, hacia el sur de sus montañas en los contrastes de los días verdes, azules o grises y sus mixturas. Si repasan con memoria de afecto el paisaje, reconocerán mirando al sur de la bahía a Peña Rocías, Porra Colina, el Picón del Fraile, Pico La Miel, Castro Balnera, Puravacas y Peñalabra a la derecha. Un espectáculo único, estaremos de acuerdo. Si desaparecieran o fueran rebanados sus picos o modificado su relieve, ninguno aceptaríamos la afrenta porque razón nos asiste. Desde ese balcón miraba el poeta Isaac Quelle, de su libro Desnudos, breves poemas juguetones traen al pelo mis reflexiones.
nudo simple, cordón tensado, media vuelta, tas, estrangulado. Queramos un buen futuro para la bahía que no la estrangule de esta manera, ni la ponga vallas, ni barandillas, ni muros. Ese es mi deseo y quería compartirlo con todos ustedes. Para terminar, leeré, como ha dicho antes Gerardo, de mi último libro publicado, pronto saldrá otro, espero, el libro El Balcón. Bueno, pues El Balcón, que había gente que me lo preguntaba, precisamente se trata de una conversación que planteaba porque un amigo poeta en ese momento hacía poco tiempo que había muerto y ya no podría seguir hablando con él sin se acuerde, y se colocaba en los bancos ahí donde el Calderón, en el muelle de Calderón, y en esos bancos miraba al mar, leía y conversaba, y conversábamos y hablábamos de muchas cosas. Cuando desapareció esa posibilidad de conversación desde el balcón de mi bahía, ya no era posible. Bien, podría modificarla, podría transformarla, podría hacer otra cosa. Pero decidí que el libro se titularía El Balcón, porque yo miro a la bahía, o sea, esta es la mirada a la bahía, en la que van transcurriendo la vida y se van colando muchísimos asuntos que a todos nos interesan o nos preocupan en el día a día, en todo lo que pasa. Pero este texto, que viene a completar el anterior, habla de ese mirar ensimismado en la bahía, en lo que nos trae en el viento del sur y todo lo demás. Espero que no se les haga largo. En fin, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, va rápido. Con frecuencia me asomo a un balcón que mira tentando la memoria que se recuerda al retornar, figurado, pero no caprichosa y tampoco falsa. El mar siempre hipnotiza, movimiento de superficie e incierta oscuridad de fondo. Una indistinta desbaratada juega entre el velamen y la orilla terrosa que miro recortada frente a mí. En la novedad de mi visita, el cielo cambiante y el aire familiar se reconocen. Hoy ondulan en el mar que despierta rigurosamente agitado. Hay imágenes congeladas que nunca giran ni tuercen su sentido. Planean, sosteniendo a las otras, las que picotean sobre lo ideado y lo real, haciéndolas volar como vencejos pasajeros, raudos hacia otras coordenadas. Tal vez por eso desasosieguen los viajes que no retuvimos, de los que el tiempo ha borrado itinerario y palabras que usamos al nombrarlo, los lugares, porque todo lo que admiramos dicta su deseo de retener, insistente. La prisa, sin embargo, hilvana una visión efímera que el tiempo desmejora. Toca reconstruir, volver a completar. Una mujer hablando a un hombre. ¿Qué vine a mirar? Se ha dejado sentir nuestro sur. Reconozco su límpido celaje anaranjado sobre los azules brillantes de una serena temperatura. Espabila la tarde con un soplo de dimensiones imprevistas. Casi dormido repara en el minúsculo oleaje para rozar sus picachos. Alumbra las líneas de la oscurecida tierra recortada, sombras y esquirlas que la corriente deja en días como este. Sobre el pesado corpachón de la piedra siento la marea ascender hasta mis pies. Asomado y reflexivo, el banco apunta a un horizonte donde seguir mirando. El balcón apunta a un horizonte donde seguir mirando, conectados al azar y entre sí todos los elementos, pendientes de ser y sostenidos en el pasar continuo del tiempo. Suspendido a lomos de las ráfagas, este balcón es un paréntesis huido de momentos donde se ausenta la existencia entre un ir y un venir infecundo. Sobre el nivel del mar, infinitésima, inhalo el olor inconfundible de la sal y las algas entremezcladas, olor iodado, descarnamiento de rocas y acuosos brillos que laten mientras las observamos. El balcón aguarda la intemperie lo que traigo cada día con mi perorata. Lo sé solitario y expuesto, abierto a comprender.
El mar no necesita, sin embargo. Devuelve con creces lo que de él solemos esperar. Nada concreto nos afianza a una novedad distinguida en el paisaje como progreso de uno anterior. Cada elemento es una parte y uno solo de ellos modifica la imagen por entero. Esta vez el viento ha desbrozado la bruma en cercos luminosos que recuerdan a la mejor fotografía. ¿Qué veo? Ver como si viera. Primera vez. Naturaleza, tal como es. Ni vanidosa ni delicada. Con fin perpetuo de imágenes variantes. Tal vez sea eso lo que esperamos al retornar a la visión. Letórica al recrearla en un símbolo tranquilizador que nos completa. El soplo desmesurado azota lo que revolotea en su violencia. Amenaza lo que puede destruir si continúa soplando su propio ser de viento. Bufó con el fuego de aliado sobre un tálamo de sed. Amor que arrasa bendito el cuerpo entero. Belleza de la destrucción enajenada. Fíjate si endulzar a quien se envuelve en su soplo y si fluctúa indecisa en su silbido, rendida a su capricho. En las rendijas que dejan nuestros ojos, el viento juega los espíritus oscuros, llenando el pecho de zozobras, para después dar paso a la calma momentánea. Quien huye de este balcón ventoso busca refugio entre las calles, desaparecen de la visión. Se sosiega pero muere en el tiempo de su huida. No es la calma que dormita quien encadena el deseo, es el ritmo cambiante lo que te seduce. Novedad de las nubes. Las olas me clavan a este suelo consecutivas. Deseas nadar y sumergirte para dejar todo tu yo mecido y húmedo en su vientre cóncavo. Desde este balcón y esta azotea bajo la luz nocturna, miro y puedo detenerme. Cada cosa constituye un puerto distinto, cada una otra. La necesidad de ser se determina en la búsqueda, siendo nuestra acción desconocida, siempre en pos de los amigos y el amor necesario, pero sin certezas. El mar se aproxima a la arena, compruebo cómo el azul se transparenta y desaparece desdibujado en sus estelas. Traen el brillo primaveral de la juventud cuando abres los ojos. Desde el balcón he visto pescar a sus pájaros habitantes y como novedad garcetas en la distancia, y saltar raramente delfines embalsados dejándose tentar en la laguna. Vuelven lanzando sobre las olas y en su contra. El viento imparable dibuja la ráfaga rapidísima del mar cercano. Estamos hablando tú y yo desde el principio, cada día, mientras se balancean los pies sobre el vacío. En esta desposección del paisaje podíamos encontrarnos. Teníamos al amigo y al amor necesario. Vinimos a este balcón para pedir más horizonte, pero no menos, para no ser balcón sin lejanía, balcón cerrado que nunca ha sido. Lo real en nuestros ojos u oídos ha pasado a ser una ilusión. Tú ya sabes, me dices. Nos lanzamos a bucear entre naufragios que cada uno reconoce como suyos, antes de volver y tomar lo necesario para llegar a tiempo e impulsarnos hasta la superficie, antes de exhalar la vida que revierte en flotación perpetua. Hasta mi próxima visita. Adiós. Goodbye. Abu. Au revoir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.